El siguiente espacio es una presentación de Aeromundo. Bueno, comenzamos a mostrar esta parte del viaje. Llegamos al Calafate. Van a ver lo que digo cuando me sitúo frente al cartel del Calafate relacionado con la cantidad de habitantes y la cantidad de perros. Lo van a notar. Bueno, allí en el Calafate, sin proponérnoslo, con el chofer que teníamos a disposición, nos fue llevando de motu propio por algunas propiedades de los Kirchner. ¿Qué tema? Estar en el Calafate y no mostrar algo de la historia reciente nos parecía un pecado. Pero les cuento, casi nadie quiere hablar de esa historia. Incluso hay quienes la niegan, quienes dicen que es pura fantasía periodística. ¿Vemos esta parte del Calafate? Bueno, ahora sí podemos decir que oficialmente hemos llegado al Calafate, llegamos al cartel. Aquí estamos en el lago argentino que bordea la ciudad. Cuando llegamos el chofer nos dijo 30.000 habitantes y 950.000 perros. Si se puede llevar alguno. ¿Qué les decía de los perros? Bueno, veníamos por esa avenida que está aquí enfrente, doblamos ahí en esa rotonda, vinimos por acá, por esta calle, y acá nos encontramos con esto, que es la casa de los guardias. ¿La casa de los guardias de qué? ¿O de quiénes? Bueno, ahora cruzaremos. Según el chofer, era aquí donde vivían los Kirchner. Y aquí es donde murió Néstor. Aquí estamos viendo la ciudad del Calafate. A nuestra espalda está el lago argentino y seguimos un poquito girando hacia la izquierda y ahí lo que se ve es el famoso Hotel Los Sauces, propiedad de los Kirchner, que desde que empezó la causa hace unos 8 años está cerrado. Estamos aproximando a otra propiedad de la familia. Aquí lo vemos a la derecha. Ese importante edificio es el Hotel Las Dunas, que sigue funcionando. Y ahora que nos estamos aproximando, ahí lo tenemos, al Hotel Las Dunas, y giramos un poquito a la izquierda y claro, no tienen vista, pobre. Ahí está el lago argentino. Aquí lo tenemos, el Hotel Las Dunas. Y girando, como les decía un poquito, el lago argentino. Y allí al frente, la isla Solitaria. Bueno, la primera visita al Parque Nacional Los Glaciares realmente es impactante. Se va por una carretera bastante amigable hasta Puerto Banderas y desde allí el embarque, en este caso, fue en un catamarán denominado Quo Vadis, muy cómodo, para ir a ver los glaciares Uppsala y Spegacini. El Uppsala
me quedó en el debe, lo vi de lejos, muy lejos. No se puede aproximar más la embarcación, se sitúan entre 12 y 15 kilómetros de distancia, porque en 2013 hubo grandes desprendimientos que incluso, de gran tamaño, que incluso generaron alguna ola tipo mini tsunami, y entonces la Dirección Nacional de Parques prohibió la aproximación, entonces hay que verlo muy de lejos. Otra cosa es la llegada hasta el Spegazzini. El Spegazzini es una mole impresionante, es el más alto del parque, las paredes llegan hasta 135 metros, y se hace una aproximación con la embarcación un tanto curiosa, lo dije en algunas notas que mandé. El negocio de la fotografía está por encima de todo, y hasta la ubicación de la embarcación la pone en medio del costado, y me costaba filmar y fotografiar desde cubierta, y la constante invitación, incluso en algunos de los audios se escucha, la constante invitación a negociar con los muchachos de a bordo, que le vendían la fotografía y alguna posibilidad de pendrive con imágenes, con cientos de imágenes, colocándola de los pasajeros. Pero digo, esta experiencia fue la primera del Parque Nacional Los Glaciares que realmente vale la pena, y lo vamos a ver. Rumbo al Uppsala, navegar entre gigantes de hielo. La jornada comienza temprano en Puerto Banderas, uno de los puntos de partida para internarse en el inmenso territorio del Parque Nacional Los Glaciares. Desde aquí zarpa el catamarán Quo Vadis, que nos llevará hacia uno de los glaciares más famosos y al mismo tiempo más esquivo de la Patagonia, el Uppsala. El barco se desliza lentamente por el brazo norte del lago argentino, esa enorme masa de agua de origen glaciar que impresiona por su escala. El lago parece no tener fin y el horizonte se mezcla con montañas lejanas, algunas todavía cubiertas de nieve incluso en verano. A bordo, el silencio inicial pronto es reemplazado por el sonido constante del agua golpeando el casco y por la expectativa de los pasajeros. Todos saben que el Uppsala es uno de los grandes protagonistas de este parque, aunque también saben que no se trata de una vista sencilla. El glaciar Uppsala es uno de los más grandes del Parque Nacional Los Glaciares y también uno de los que más ha retrocedido en las últimas décadas. Durante años fue posible navegar relativamente cerca de su frente, sin embargo, la naturaleza decidió imponer sus propias reglas. En 2013 se produjo uno de los desprendimientos más impactantes registrados en este glaciar. Una enorme masa de hielo se desprendió del frente y cayó al lago, generando una ola gigantesca, algo así como un mini tsunami glaciar que recorrió el brazo del lago con una fuerza difícil de imaginar. Ese evento, junto con otros desprendimientos posteriores y el enorme campo de icebergs que comenzó a formarse, llevó a las autoridades del Parque Nacional Los Glaciares a tomar una decisión drástica pero comprensible: prohibir la navegación en las cercanías del frente del Uppsala. La razón es simple: los bloques de hielo que se desprenden del glaciar pueden alcanzar dimensiones colosales y desplazarse lentamente por el lago, formando verdaderas barreras flotantes. Navegar entre ellos sería extremadamente peligroso. Por eso hoy los barcos deben mantener una distancia considerable. En el caso de nuestra navegación, el punto máximo de aproximación queda a unos 15 kilómetros del frente del glaciar. 15 kilómetros. Dicho así, parece poco, pero en el paisaje patagónico es suficiente para que el Uppsala se convierta en una presencia lejana, casi fantasmal, recortada entre montañas. A medida que el catamarán avanza por el lago, el paisaje comienza a cambiar. El agua ya no es completamente abierta, empiezan a aparecer los primeros témpanos, pequeños fragmentos de hielo que flotan a la deriva.
Son los mensajeros del glaciar. Al principio parecen modestos, casi discretos, pero con el paso de los minutos se vuelven cada vez más grandes, más numerosos y más espectaculares. Algunos tienen el tamaño de un automóvil, otros parecen pequeñas casas flotantes. Y no faltan los que, vistos desde cierta distancia, recuerdan verdaderas catedrales de hielo. El color también sorprende. No son blancos como uno podría imaginar. Muchos muestran tonos azules intensos, resultado de la compresión de hielo durante siglos dentro del glaciar. El capitán maniobra con cuidado entre ese archipiélago helado que se mueve lentamente empujado por el viento y las corrientes. Y es aquí, en medio de ese paisaje casi irreal, donde uno empieza a entender que el viaje al Uppsala no es solamente ni quizás principalmente para ver el glaciar, porque llega un momento en que el guía señala hacia el fondo del valle y dice: ahí está el Uppsala, y lo cierto es que apenas se distingue. A esa distancia el glaciar aparece como una línea blanca lejana entre montañas oscuras. Está ahí sin duda, pero casi escondido en la inmensidad del paisaje. Y entonces ocurre algo curioso. Después de varios minutos observándolo, uno se da cuenta de que lo que realmente impresiona no es el glaciar, sino todo lo que lo rodea, los icebergs, esos gigantes de hielo que flotan silenciosos alrededor del barco, terminan robándose el espectáculo. Cada uno tiene una forma distinta, una textura diferente, una historia que comenzó hace décadas o siglos dentro del glaciar antes de desprenderse y comenzar su lenta deriva por el lago. Algunos muestran paredes verticales pulidas por el agua, otros tienen cavidades, arcos, grietas profundas que revelan capas de hielo comprimido durante siglos. Son esculturas naturales en permanente transformación. Mientras el Uppsala permanece allá lejos, casi tímido, estos gigantes helados se convierten en los verdaderos protagonistas del paisaje. Quizás porque están cerca, quizás porque se los puede observar en detalle, o quizás porque uno entiende que cada uno de ellos es en realidad un fragmento del propio glaciar que está viajando lentamente hacia su desaparición. El catamarán reduce la velocidad, el motor apenas se escucha, todos miran en silencio. En ese momento uno comprende algo fundamental de la Patagonia. Aquí la escala de la naturaleza es tan grande que incluso un glaciar gigantesco puede quedar en segundo plano frente a la belleza imprevisible de un puñado de témpanos flotando en el agua. Y así, navegando entre esos gigantes silenciosos, el viaje al Uppsala termina siendo mucho más que una simple visita a un glaciar. Es, sobre todo, una experiencia de inmensidad. Bueno, gente, muy bien, ya nos estamos deteniendo frente al glaciar Pegazzini. Vamos a estar aquí el tiempo suficiente para que todos puedan tomar fotografías. Les recordamos que por el servicio de fotografía digital, Jerry, Silvina y a nosotros al frente izquierda aproximadamente está la zona donde el glaciar llega a tener 130 metros sobre el nivel del agua. Es el doble que el glaciar Perito Moreno. Nos acercamos ahora al glaciar Pegazzini, uno de los más impactantes de todo el Parque Nacional Los Glaciares. Y no es para menos. Con paredes que superan los 130 metros de altura, es considerado el glaciar más alto del parque. Desde la cubierta del catamarán, la primera impresión es contundente. La pared de hielo aparece de pronto entre las montañas oscuras y el contraste es extraordinario. Una muralla azulada irregular, viva, que parece levantarse directamente desde el agua del lago. Pero justo en el momento en que el barco se detiene para la contemplación, comienza también otra escena bastante conocida para quienes frecuentan estas excursiones. Los muchachos de a bordo despliegan su ya clásico repertorio de explicaciones y entusiasmo comercial para invitarnos a comprar las fotografías oficiales del viaje, una especie de sanata amable, digamos, parte del folclore turístico. Y mientras tanto, uno no puede dejar de notar otro pequeño detalle curioso, la posición del barco.
El capitán ha detenido el catamarán en un ángulo que hace prácticamente imposible capturar en una sola toma la magnitud completa del glaciar. Entre la cercanía del hielo y la orientación de la proa, filmar o fotografiar la pared entera se vuelve, digamos, un ejercicio bastante complicado. Casualidad o estrategia, cada uno sacará sus conclusiones. Pero lo cierto es que, pasado un momento, el barco vuelve a ponerse lentamente en movimiento y ahí la escena cambia por completo. Ahora sí, a medida que el catamarán se desplaza unos metros más hacia el centro del lago, el Spegazzini comienza a revelarse en toda su dimensión. La pared aparece completa, imponente, con sus grietas profundas, sus tonos azules intensos y esas formas caprichosas que el hielo va esculpiendo con el paso de los siglos. Es en este instante cuando llegan probablemente las mejores imágenes del glaciar. El barco continúa avanzando lentamente y la perspectiva se abre cada vez más, permitiendo comprender la verdadera escala de esta gigantesca masa de hielo. Y mientras seguimos contemplándolo, el capitán inicia ahora la maniobra de alejamiento. Nos vamos separando del frente del glaciar y curiosamente es en ese retroceso donde aparecen algunas de las tomas más espectaculares. El Spegazzini completo, recortado entre las montañas, reflejándose en las aguas tranquilas del lago. Nuestro rumbo ahora es hacia la base Spegazzini, donde dentro de unos minutos vamos a desembarcar. Allí nos esperan las pasarelas que ascienden por la ladera y conducen hasta los miradores naturales del glaciar. Desde esos puntos elevados, dicen quienes ya los conocen, se obtiene una de las vistas más majestuosas de todo el parque. Así que la experiencia todavía no termina, más bien está a punto de empezar de otra manera. Y este es Francisco Pascasio Moreno, o sea, el veinteañero de Buenos Aires que se convirtió en esta región en el Perito Moreno.